Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar una vez más con ECO. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes problemas a los que se enfrenta no solo la sociedad española, sino la humanidad en su conjunto, el cambio climático. Y es que el imprecedente y acelerado cambio climático es un hecho que hoy podemos decir que está comprobado científicamente, hasta el punto de que los negacionistas, esos que han negado la evidencia durante años, en buena medida espoleados por la gran industria financiera internacional, tienen que admitirlo. Y es que son hechos evidentes. Por ejemplo, en el 2014 tuvimos el año más caluroso de los registrados hasta la fecha, o también sabemos que en las próximas décadas se incrementarán las temperaturas en algunos grados en todo el mundo, y esto tendrá consecuencias que, si bien es cierto que no podemos visualizarlas en su totalidad, sí podemos atisbar la magnitud de la catástrofe a la que nos enfrentamos. Y sin embargo, hoy tenemos la sensación, los ciudadanos, desde la barrera, que no se están tomando las políticas necesarias, o de que las políticas que se están tomando e implementando no están a la altura de la magnitud del problema. Por eso nosotros queremos desde ECO hacer este tipo de pedagogía, ofrecer este tipo de debates, porque creemos que el cambio climático debe estar en el centro, en el epicentro de la agenda y el debate político. Es imprescindible trasladar a la opinión pública cuál es la situación, cuáles son los hechos, cuáles son las evidencias, y sobre todo ver cuáles son esas consecuencias de las que hablábamos, esas consecuencias a las que nos enfrentábamos. ¿Cuáles van a ser las consecuencias para España? ¿Es esta cumbre del cambio climático que se celebrará en los próximos días en París una oportunidad o una última oportunidad, como dicen algunos expertos, o la oportunidad ya se ha perdido hace mucho tiempo? Bien, de todos estos temas es de lo que queremos hablar en el programa de hoy. Y queremos empezar con una cuestión que a todos nos intriga, y es ¿cómo será o cómo sería un telediario un 10 de agosto del 2050, por ejemplo? Vamos a empezar con un vídeo intentando atisbar esa situación, y volvemos enseguida con la mesa y el debate. Esto es ECO. Buenas noches, 10 de agosto de 2050 y seguimos con temperaturas muy altas. Ya van 10 días en gran parte del país con valores por encima de la media. Las temperaturas van a seguir siendo elevadas durante las próximas horas porque la masa de aire sahariana se va a mantener sobre España a lo largo de los próximos días. Aunque lentamente se irá retirando, seguiremos hablando de mucho calor, sobre todo incluso más, especialmente en las comunidades bañadas por el Mediterráneo. Allí suben las temperaturas y además se incrementará la mala visibilidad. Hoy hemos tenido avisos activados de nivel rojo por temperaturas máximas superiores a los 44 grados en gran parte del centro del país. Mañana se repiten estos avisos porque las temperaturas, como decíamos, se mantienen o incluso suben. Hacemos un repaso de las temperaturas durante las últimas horas. En el Valle del Guadalquivir, en Córdoba, han llegado a rozar los 50 grados, más de 45 en gran parte del interior peninsular, con temperaturas que también superan los 35 grados en el Mediterráneo. Allí la sensación de bochorno es muy significativa. Todo el Cantábrico con valores máximos por encima de los 37-38 y el Alto Ebro por encima de los 45. Tan solo se queda algo al margen de tanto calor la costa gallega. También en la meseta norte las temperaturas máximas superan de los 40 grados. Pero hoy nos queremos fijar en las máximas y en las mínimas. Vean Madrid, hoy la temperatura máxima de 45 y la mínima de 28. De hecho, durante los últimos días las temperaturas máximas han estado entre los 44 y los 45 grados en la capital, pero las mínimas han estado entre los 27 y los 29. Por eso, entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana, que serían las horas de sueño, encontramos valores para dormir entre los 28-29 y los más de 40 grados. Es difícil conciliar el sueño estos días en gran parte de España.
Bueno, pues ahí veíamos las consecuencias físicas, las consecuencias que va a tener sobre el clima, pero qué duda cabe que ese cambio climático va a afectar de diferente medida a los diferentes estratos sociales, y vamos a intentar averiguar cuáles son esas consecuencias a lo largo del programa. Y para ello tenemos una mesa de lujo, unos invitados espectaculares que nos van a permitir ir sondeando, ir surfeando los diferentes elementos del problema. Pasamos a presentarlos. En primer lugar tenemos a Fernando Prieto, doctor en Ecología y también miembro del Observatorio de la Sostenibilidad. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Hola. Muy bien, también tenemos a Coté Romero, coordinadora estatal de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y también miembro de ECOO. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias. Y también tenemos con nosotros a Héctor del Prado, que es responsable del clima y energía de Amigos de la Tierra. Muchas gracias y bienvenido. Hola, Iván. Pues nada, si queréis empezamos y con un pequeño titular. Tenéis un minuto cada uno para establecer vuestro primer posicionamiento. Si queréis, empezamos contigo, Fernando. Bueno, efectivamente es un tema como muy serio en el que se está tratando con una frivolidad prácticamente absoluta por parte de los políticos y de los empresarios y de las personas que pueden tomar decisiones, ¿no? Y sí que creo que tiene que ser absolutamente tomado, incluirlo en absolutamente todas las políticas y todas las decisiones que se tomen a partir de ahora, ¿no?, en los próximos años. Muy bien, muchas gracias, Coté. Totalmente de acuerdo, y el cambio climático lo cambia todo. De hecho, ya lo está cambiando. Llevamos casi 30 años desde la conformación del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, donde ya la comunidad científica nos ha alertado de la necesidad de transitar a un modelo energético descarbonizado, y a nivel global no se ha hecho nada. Por eso, en este escaso margen de maniobra que tenemos, para mí yo no atisbo más que un papel fundamental de una ciudadanía despierta que empuje el cambio. Muchas gracias, Coté. Pues Sí, si quieres, Héctor. Yo lo que me preocupa más es la rapidez con la cual se están desarrollando los efectos y tal como has dicho tú, la falta de voluntad política para estar a la magnitud del problema. Sin ir más lejos, el 20% de los países que habitamos en el norte somos los causantes de 3/4 partes de estas emisiones, y por supuesto los efectos ahora mismo donde más se están notando pues son en aquellas comunidades, en aquellos países quizás menos preparados para recibir el impacto que supone este fenómeno. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo creo que tenemos los elementos principales para empezar el debate. Esto es un programa de economía, vamos a intentar ver cómo ve la economía eso que se llama la ecología y cómo no lo ve en ciertos casos y para la desgracia de la humanidad y de los problemas que estamos viviendo. Vamos a verlo en nuestra jerga económica que han preparado nuestros compañeros Mario y Teresa y enseguida volvemos. ¿Qué papel juega la ecología en la manera que tenemos de observar el sistema económico en el que vivimos? Bien, como vamos a ver, se trata de una cuestión de enfoque. Este esquema representa, aunque de manera simplificada, la manera convencional de observar el sistema económico. Por un lado tendríamos a unos agentes, como los hogares y las empresas. Por el otro, los mercados de productos y servicios y los mercados de factores de producción, como son el capital y el trabajo. Estos 4 elementos estarían vinculados a través de los flujos monetarios. Un ejemplo: las familias pagan por la compra de un bien en el mercado de productos, lo que supone un cobro para la empresa que lo ha producido. A este esquema se le llama flujo circular de la renta, y como veis, es un sistema cerrado. En este sistema cerrado se podrían incorporar elementos medioambientales, siempre que se pudieran expresar en valores monetarios. La contaminación, por ejemplo, que no se cuantifica monetariamente, es considerada una externalidad, es decir, algo externo a este modo de representar la economía. Puesto que en esta manera de concebir la economía no se contempla ninguna restricción física, podríamos pensar que un crecimiento indefinido es posible. Pero el sistema económico no es un sistema cerrado, sino un sistema abierto, incluido en el marco de la biosfera. Veamos. Los recursos naturales que se necesitan y los recursos que se generan en la producción y consumo de bienes en el esquema anterior eran considerados como simples externalidades. Sin embargo, todos sabemos que los recursos naturales son limitados y que los residuos y la contaminación son los principales causantes del cambio climático. ¿Acaso no juega un papel fundamental en la manera de organizarnos como sociedad? ¿Por qué pensamos entonces que podemos crecer de manera indefinida a costa del deterioro del planeta? Ya lo sabéis, se trata de una cuestión de enfoque.
Magnífico el vídeo que nos han preparado los compañeros y empiezo y lanzo la primera pregunta a la mesa. Héctor, nos hablaban de que creemos o que la economía nos dice que podemos crecer indefinidamente. ¿Podemos decir que eso es vieja economía? Ahora que está tan de moda la vieja política, la vieja economía, ¿necesitamos un nuevo enfoque? Por supuesto. O sea, las cosas no se basan solo en ciclos económicos o en ciclos políticos, también existen los ciclos ecológicos, los ciclos que el propio planeta tiene. Es decir, hasta ahora nuestro pensamiento siempre ha sido como muy compartimentalizado. Economía, medio ambiente. Entonces creo que es el momento de empezar a ser más pluridisciplinares, de sentar en mesas gente que venga de distintos sectores y llevar a cabo unos debates, unas discusiones con el fin único de encontrar unas soluciones que la mayoría de las veces suelen basarse en el sentido común, algo que esta vieja economía de la que tú hablas parece no ser un claro ejemplo. No, desde luego, Coté. No sé, con respecto al vídeo, es verdad que parece que tenemos que superar un paradigma, desde luego. Me encanta que hayáis empezado con este vídeo porque la causa subyacente del cambio climático que estamos sufriendo es el modelo económico, que es realmente irracional. Pero ¿qué es lo que está instaurado? Es decir, es irracional, como planteabais en el vídeo, que para que no se desplome nuestro sistema económico necesite estar permanentemente creciendo. ¿A costa de qué? A costa de estar extrayendo recursos y energía de un sistema físico finito. Entonces es tan irracional que lo que es sorprendente que no salte es decir, que la inteligencia de las personas nos haga replantearnos que este modelo no puede funcionar. Pero es que además, para que se mantenga este sistema, precisa un consumo constante. Y para mí es importante también enlazarlo porque nos da margen de acción a las personas. Es decir, se nos ha inoculado para mantener el sistema económico un hiperconsumismo, porque si no se cae. Entonces, nosotros sí que tenemos margen de acción. Es decir, repensar cómo es nuestro modo de vida y cómo podemos salirnos de esta locura colectiva que es el consumismo, que es lo que está manteniendo el sistema. Nos hablaba de hiperconsumismo que evidentemente que es necesario para consumir toda esa hiperproducción, ¿no? Que además es energéticamente insostenible. Vosotros como ecólogos, contadnos, ¿cómo podemos modificar la economía? Dado unas pinceladas a los economistas que muchas veces están demasiado encerrados en este paradigma viejo. Yo creo que lo principal es reconocer que hay límites, ¿no? O sea, hemos visto que en el mundo hay como 9 grandes límites, ¿de acuerdo? El primero va a ser el tema del cambio climático, otro tema va a ser la biodiversidad, los ciclos geoquímicos, etcétera. Y entonces nosotros no podemos romper esa caja en la que estamos, ¿de acuerdo? O sea, si nosotros, es que de alguna forma nos va a salpicar a nosotros mismos, ¿no? O sea, no podemos seguir emitiendo tanto CO2 porque si no, de alguna forma, nosotros mismos estamos siendo afectados, ¿no? Entonces, por supuesto, la economía tiene que observar estos límites y no puede salirse de ellos, ¿no? Entonces, por supuesto, el crecimiento no puede ser indefinido, no podemos tener cada vez más coches, cada vez más casas, etcétera. Tiene que haber un espacio pues, para la naturaleza, para la biodiversidad, etcétera, ¿no? Cuando decís que no podemos, es decir, ¿cuál es la evidencia? Imaginaos que tenemos que trasladarle a los telespectadores que efectivamente, y muchos de ellos evidentemente ya lo conocen y están convencidísimos, pero necesitamos trasladarle la evidencia de que esto está aquí, de que esto es así. Es decir, ¿cuáles son las evidencias con las que contamos ahora? Decíamos al principio, esto está científicamente comprobado. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que a un 95% ya a estas alturas, ¿no? Que es lo que decía el quinto informe precisamente del IPCC. Pero, si quieres, perdona que te corte, también explícanos qué es el panel intergubernamental y cómo se creó. No, lo digo por... Sí, no, a veces sucede que los que estamos tan metidos en estas cosas y hablamos de siglas y caemos muchas veces en la jerga y olvidamos quién tenemos delante. Correcto, este es un grupo de expertos internacional, a priori independiente, bueno, pues con gente de primerísimo nivel y desde la ciencia básicamente, bueno, pues a través de sistemas y de observaciones, de recogidas de datos a lo largo de los años y tal, bueno, pues se hacen una serie de proyecciones de ahora en adelante. Es un panel que depende de la ONU, ¿no? Efectivamente. Entonces, este panel lo que suele hacer, más que mandatos, o suele hacer recomendaciones, un poco diciendo, bueno, este es el estado del juego, si
en un escenario más malo vamos a avanzar hacia unas consecuencias muy nefastas y con un escenario con medidas en marcha podemos mantener pues, la temperatura media global de la Tierra pues, por debajo de X grados centígrados, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que ahora ya no cabe duda alguna de que esto es palpable, que lo tenemos encima. Solo hay que ver las noticias, solo hay que preguntarle a la gente quizás que tenga unos años más que nosotros o viajar un poco por el mundo y ver que efectivamente hay comunidades que están realmente muy afectadas. Es decir, que ahora nos puede dar la sensación de que queda lejos, pero no nos equivoquemos, lo que hoy en día nos parece refugiados climáticos, ¿no? Aunque el término refugiado tenga sus connotaciones, ¿no? Sus vicisitudes, pero el término refugiado climático mañana o pasado o dentro de unos años podríamos ser perfectamente nosotros, debido en gran parte por el impacto que precisamente el Estado español, según este propio panel, que también lo hace de manera regional, pues te indica un poco, ¿no?, cuáles son los mayores impactos, y uno de los nuestros, desgraciadamente, es el avance de la desertificación. Pues si queréis hablarnos de cuáles son los impactos que en España tendría este cambio climático. Pues en España, lo que todo el sur de Europa realmente está siendo ya afectada por el cambio climático, y esto tiene un impacto claro, por ejemplo, en la agricultura. En España están siendo ya afectadas pues cosechas del olivo, de la vid. Fijaos que son como seña de identidad, ¿no? Cuando nos hablan de la marca España, el vino, los cítricos, el aceite de oliva, pues todo esto va a causar y está causando pérdidas en el sector agrícola, pero también va a causar pérdidas en el sector del turismo, que parece que es nuestro motor de la economía del Estado. Pues es una realidad, no hay más que ver cómo las diferentes bodegas tienen que subir en altitud las cosechas, los viñedos, para no perder las cosechas. Claro, y esto estamos hablando de hoy, del año 2015, no es un futurible al año 2050. Pero yo quería retomar un término que ha acuñado Héctor, porque me parece gravísimo. Cuando hablamos de cambio climático pensamos siempre que ya están los ecologistas hablando de árboles, pajaritos, etcétera, y con los problemas tan graves que tenemos que afrontar, la situación económica, de paro, desahucios o las migraciones. El cambio climático es la mayor causa de injusticia social que existe ya en el 2015. El propio comité ACNUR está reflejando que las mayores migraciones que hay ahora mismo en el mundo, los desplazamientos forzosos, están originados en el cambio climático. Y si uno escarba, detrás de la guerra de Siria o de Boko Haram está el cambio climático, la afectación de las diferentes precipitaciones y la desertificación que ha llegado a estas regiones de la Tierra. Fernando, aparte, Coté, la cuestión es que nos va a afectar a todos, pero no a todos por igual, ¿no? Quiero decir, en función del estrato social donde uno se encuentre, probablemente tendrá unas consecuencias u otras. Fernando. Sí, apoyando también lo que decía Coté, ¿no? En España podemos observar que en el último mes de julio, ¿de acuerdo? Es decir, hace unos meses, hemos tenido 2,5 grados más que la media histórica desde que tenemos datos. O sea, vemos que esto está pasando y está pasando ahora. Entonces vamos a pensar, por ejemplo, en el tema de los recursos hídricos en España, pues cómo pueden disminuir. Ya hemos visto que hay menos agua circulante. Estamos viendo también que los bosques, etcétera, van a ocupar cada vez zonas más elevadas. Vamos a ver cómo cambia la biodiversidad, efectivamente la agricultura, el turismo, pero es que las infraestructuras, o sea, absolutamente todo va a modificarse. Entonces tenemos que empezar a tomar medidas ya para que esto, intentar adaptarnos a lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Y en este aspecto hay que cambiar un montón de políticas para empezar a actuar ya. Claro. Además, perdona, hay muchos datos que tampoco hay que ser ni científico, ni ecólogo, ni nada. O sea, me refiero ver cómo han incrementado el número de incendios a lo largo de la península ibérica en los últimos 10 años y el gráfico de cómo ha decrecido la precipitación y cómo la escasez de recursos hídricos está a la orden del día verano tras verano, pues yo creo que son señales lo suficientemente convincentes como para, desde la parte que nos toca, desde el nivel municipal o desde el nivel nacional que hablabas tú antes,
empezar a emprender medidas de verdad con una voluntad política de hacer una acción efectiva sobre lo que está sucediendo ahora mismo. Pues vamos a ver, porque nuestros invitados nos están dejando bastante claro que no hay, digamos, capacidad de negar la evidencia. Está ahí encima de la mesa, pero sin embargo, como decíamos al principio, parece que las políticas públicas no están a la altura de la magnitud del problema. Vamos a ver lo que nos decía Yayo Herrero, también de FUEM, Ecosocial, acerca de este cambio climático. Ya sabéis, esta entrevista, que la podréis encontrar posteriormente en su totalidad en la página web de Temex y de Público TV, hemos extractado algunos de los elementos que nos parecían más importantes o más relevantes para este debate. Así que vamos a ver este primer corte donde nos habla de los ganadores y los perdedores. Aunque haya responsabilidades prácticamente en todo el planeta, estas responsabilidades son enormemente asimétricas. Es decir, el mundo se encuentra polarizado entre algunos países que llamamos enriquecidos, que son países que hace muchísimo tiempo que sobrepasaron los límites físicos de sus propios territorios y que han construido sus modelos de crecimiento y de desarrollo con cargo al resto del mundo, es decir, extrayendo materiales, extrayendo energía fósil y utilizando, digamos, los sumideros y los procesos naturales de otros países, además de la explotación de las personas, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque, obviamente, en procesos de solución que pasan inequívocamente por un decrecimiento de la esfera material de la economía, es decir, decrecimiento en el uso de materiales, en el uso de energía y en la generación de residuos, decrecimiento del impacto sobre la naturaleza, digamos que ese natural decrecimiento obviamente tiene que ser asumido en mayor medida por quienes sobreconsumen mucho más de lo que les corresponde. En este sentido, hay otros sectores, en esta polarización que comentaba, hay otros sectores del planeta que han venido funcionando como si fueran una gran mina o un gran vertedero, que tienen también que actuar dentro de sus propios territorios, pero atendiendo a que en esos lugares todavía hay mucha gente que no es capaz de llegar a su suelo mínimo de necesidades, ¿no? En ese sentido es en el que nos encontramos de nuevo ante un problema, como ha habido siempre, de redistribución de la riqueza y redistribución también del acceso a la naturaleza y de los impactos. Pues eso nos decía Yayo Herrero, directora de la Fundación Hogar del Empleado, o FUEM. Evidentemente todas las emisiones acumuladas, o la mayor parte de la emisión acumulada, la tiene eso que llamamos el primer mundo. Sin embargo, en muchas ocasiones se señala a algunos países emergentes como los principales problemas, ahí donde tenemos que fijar nuestro ojo. ¿Qué pensáis? Fernando, empezamos contigo si quieres. Bueno, este tema sí que es cierto, lo dijo además el Papa hace poco con su encíclica, que hay responsabilidades diferenciadas, ¿no? Esto lo hemos dicho siempre, ya desde hace mucho tiempo, pero básicamente es que, claro, hay unos que son mucho más responsables del problema que otros, ¿no? Por ejemplo, en España tendríamos como 10 empresas solo que emiten como el 70% del total de las emisiones de este país, ¿no? Entonces esto se ha hecho también para todo el mundo, entonces veríamos pues cuáles serían las grandes empresas y los grandes sectores que son los que están afectando al problema del cambio climático. 10 empresas, ¿no? El 70% de las emisiones. Sí, efectivamente. Entonces, sí que tendríamos que ver pues cómo actuar con estas empresas y cuáles son los sectores estos determinantes que están afectando. Uno de ellos, por supuesto, va a ser la energía. Tenemos aquí a Cote, que seguro que nos habla de ello. Pero también está el tema del transporte, infraestructuras, etcétera, ¿no? O sea, va a haber muchos temas que va a haber que cambiar en el futuro para que esto sea así. Pero también es cierto que estas empresas o estos sectores van a tener que asumir responsabilidades sobre lo que han hecho o lo que han estado haciendo. Entonces, de alguna forma sí que va a haber unas responsabilidades ahí que tendrían que afectar y que seguro que afectan en el futuro a los balances contables de estas empresas, ¿no? Eso es lo que también tendrían que ver los amigos economistas. Te interpelaba en términos energéticos. Sí, pero para contestarte a la pregunta que nos hacías, en esta asimetría que hay en las emisiones históricas de los países enriquecidos frente a las nuevas potencias emergentes como China, es verdad que históricamente no tiene China la acumulación de emisiones que tenemos, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos. Pero también hay que pensar, meter otra variable. Es decir,
China, que es la fábrica del mundo, ¿dónde se están consumiendo estos productos? Pues los estamos consumiendo nosotros. Por lo tanto, este reparto de emisiones tiene que también hacerse, porque los productos se están consumiendo en Europa y en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir en términos de políticas, esa asimetría en términos de responsabilidades, qué implicaciones tiene en términos de política? Es decir, ¿qué podemos reclamar a nuestros gobiernos y qué podemos reclamar en términos globales o en términos internacionales a países como China? Bueno, por poner un ejemplo, es el ejemplo paradigmático del país emergente que contamina, ¿no? Es una situación compleja, esto es un puzzle difícil de encajar. Por cifras te diré que efectivamente China pues prácticamente es el 25% de las emisiones que se emiten, pero hay que tener en cuenta el argumento que acaba de esgrimir Cotes, sin ir más lejos. Estados Unidos pues sería en el segundo lugar en un 15% y la Unión Europea en su conjunto prácticamente un 11%. Bien, entonces esto es muy fácil. Cuando empieza el juego de las culpas, esto es muy fácil. Y precisamente uno de los problemas que suele haber en las negociaciones es el término de la diferenciación de responsabilidades, porque aquí existe una responsabilidad histórica y por otro lado también existe un derecho a desarrollarse. Mientras ciertas sociedades están viviendo en un planeta como si hubiera 3 planetas, otras sociedades que quizás están emergiendo, pero que en muchos casos no tienen unos mínimos asegurados en muchos aspectos. Entonces, claro, cuando yo escucho este juego de la culpa y de uno apunta al otro con el dedo, ¿no? Tú no has hecho esto, tú lo otro y tal, ¿no? Bueno, oye, yo creo en que esto no se va a arreglar en una llamadita entre China, el presidente de China y de Estados Unidos. Esto creo que tiene que ir más allá, tiene que trascender a toda la comunidad global, porque es un problema efectivamente global. Con lo cual, a nivel político, yo creo que hay que seguir apostando precisamente por esta diferenciación y sobre todo por la ambición. Es decir, hay países que a priori tienen menos recursos quizás y están haciendo esfuerzos mucho más ambiciosos que otros países que no solo son responsables históricamente, sino que además tienen muchísimos más recursos, tanto a nivel de tecnología, a nivel económico, a nivel de adaptación, etc. etc. Con lo cual hay que ir con cuidado cuando estamos apuntando quién es el culpable de qué. Hace poco, además, teníamos un programa, o dedicábamos un programa a China y veíamos que las emisiones por habitante están a años luz de lo que podría tener una economía, por ejemplo, como Estados Unidos, que sin decir que efectivamente la contaminación es muy importante también en China, y las responsabilidades son asimétricas como las que estabais diciendo. Y yo creo que ya hemos avanzado diferentes elementos de nuestro segundo bloque, o por lo menos hemos abierto el camino de qué podemos hacer, qué tenemos que hacer. Y sobre todo, ¿estamos a tiempo de hacer algo? ¿O esta pregunta es relevante? O, es decir, ¿nos podemos preguntar si estamos a tiempo o hay que hacerlo? Vamos, en primer lugar, a ver un corte de Yayo Herrero, y enseguida volvemos para entablar el debate, porque yo creo que en este sentido va a haberlo. Y con el marco de la economía capitalista, la imposición de tapadillo y por debajo de tratados como el TTIP, con las reglas de la Organización Mundial del Comercio y con la visión económica imperante dentro del modelo económico capitalista, yo creo que es imposible poder revertir el problema del cambio climático. Imposible. Sobre todo, además, revertirlo teniendo en cuenta que no es solamente revertir un problema ecológico, sino que hay 7.000 millones de personas en este planeta y queremos afrontar los problemas ecológicos en condiciones de justicia, tratando de mitigar la vulnerabilidad, sobre todo para las personas más empobrecidas, ¿no? Muchas veces en algunas de las propuestas o en algunas de las soluciones que se plantean ante el cambio climático, la cuestión de la redistribución de la riqueza no está presente y nos podemos encontrar con soluciones que de forma inconsciente son fascistas, porque son absolutamente imposibles de universalizar para todo el mundo. Es decir, desde nuestro punto de vista, no vale solo afrontar los problemas ecológicos pensando en unas pocas personas que se puedan favorecer de ellos, ¿no? Por tanto, desde la lógica del propio modelo capitalista nos parece imposible poder revertir. Es decir, tendría que ser
construir unas mayorías sociales lo suficientemente grandes para poder confrontar con la lógica imperante y abordar este proceso desde la reducción, digamos, de la esfera material de la economía a los límites de la biosfera y desde el reparto radical de la riqueza que no haga, digamos, que los paganos o quienes sufran en mayor medida el desastre que se ha generado sean precisamente las personas que menos contribuyeron a generarlo y que además se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Bueno, pues nos lo decía Yayo Herrero y yo traslado la pregunta a la mesa. Desde la lógica capitalista es imposible afrontar el problema del cambio climático. Ese pensamiento o esa primera aproximación, ¿es cierto? ¿Tenéis, digamos, una visión convergente con la de Yayo? A ver, hay un informe que se acaba de presentar ahora del PBL holandés. Este es un gran think tank que está muy especializado en temas ambientales, sostenibilidad, cambio climático, en el que dice que todavía existe tiempo para revertir la situación, ¿de acuerdo? O sea, si empezáramos a actuar ahora de una forma muy seria y muy sistemática, por ejemplo, dejando de quemar combustibles, etcétera, y con una serie de medios financieros y económicos, etcétera, sí que podríamos revertir o paralizar esta situación. Desde una lógica, digamos, de sistema capitalista. Otra cosa, sí que es cierto que los más desfavorecidos con este sistema que hay ahora van a ser los más perjudicados ahora mismo por los temas de cambio climático, ¿no? Y luego hay determinadas zonas en el mundo, como por ejemplo la región mediterránea, que va a ser especialmente afectada por el cambio climático, ¿no? Por eso es tan importante las reuniones estas de París con las que hemos empezado a hablar, ¿no? Sí, ahí tiene que haber una serie de compromisos financieros muy nítidamente marcados, sobre todo a los países que más han emitido, y con eso te contradigo lo que decías antes, Héctor. En el sentido de que estos límites que se van a imponer a partir de ahora sean los que se tengan que cumplir a partir de ahora por todos, ¿no? Entonces, por eso es por lo que es un momento muy crucial. Lo que pasa es que ha habido cumbres que no han resultado no han sido tan exitosas. Tengo en la cabeza la de Copenhague del 2009, donde bueno, estaba Obama por ahí, ¿no? Un poco modelando nuestras expectativas y... Sí, Copenhague fue un fracaso, pero ahora efectivamente China y Estados Unidos, que son los que están mandando ahora mismo, son los que realmente parece que sí que va a haber un compromiso en esta cumbre. Vamos a ver cómo funciona a partir de ahora. Por un lado, iría más allá que Fernando, diría, no se trata de dejar de quemar combustibles fósiles, se trata de dejarlos donde están, debajo del subsuelo. No extraerlos. No extraerlos, ese es el primer paso. De hecho, se dice que 2/3 partes de los combustibles fósiles conocidos deben mantenerse bajo del suelo para no superar esos famosos 2 grados de incremento de la temperatura media de la Tierra. Y, por otro lado, ¿por qué yo he ido perdiendo tal vez la fe en todas estas cumbres? Fíjate que creo que la primera del 92, yo tenía 10 años, pues no habrá llovido ya. Pues porque se ha ido viendo cómo las empresas y los poderes financieros también han ido cada vez metiéndose más dentro del espacio de negociaciones y la sociedad civil quedándose fuera. Entonces, yo en ese marco lo siento, pero no combrego. Yo tampoco. Yo no lo veo porque tantos años de una ciencia incuestionable, y además de todos era sabido que los negacionistas estaban financiados por la industria petrolera, a mí me hacen desconfiar. Es como poner que a la cabeza del cambio climático sean las organizaciones que han generado principalmente el cambio climático, es como colocar al zorro cuidando el gallinero, ¿no? La realidad es, yo realmente el cambio lo veo en que la ciudadanía sepamos reaccionar, seamos conscientes de la gravedad a la que nos afrontamos, y es más, el cambio climático, que lo cambia todo, es una oportunidad para cambiar este modelo económico absolutamente injusto, para todas las personas poder tener una vida decente. Es una oportunidad porque lo que tenemos que es crear estructuras económicas, ciudadanas, colectivas, sin ánimo de lucro en todos los sectores en los que necesitamos energía, y no solo en la generación de electricidad o en el consumo de electricidad, es decir, que ya empieza a haber realidades ciudadanas que están funcionando en la producción de electricidad, en el transporte, en nuestra movilidad, en consumir de una manera local. Amigos de la Tierra tiene una campaña estupenda de alimentos kilométricos, es decir,
¿Qué hacemos en un Madrid consumiendo manzanas de Chile? ¿No será más sensato que los chilenos consuman manzanas de Chile y nosotros manzanas de Rivas? Es decir, tenemos que repensar en dónde hay demanda de energía en nuestra vida cotidiana y empezar a cambiar las cosas. Y si además podemos hacerlo de una manera colectiva, cooperativa, que se contagie, pues es la vía de solución que yo veo, porque los demás se van a arrimar al cambio. Yo estoy convencida que va a haber una transición energética, estoy absolutamente convencida, pero deberíamos ser inteligentes y aprovechar la necesidad de la transición energética para hacer otras reglas de juego. Y exigir, yo creo, y aquí es Fernando, exigir también que se abran los espacios políticos a estas alternativas. ¿Qué piensas? Bueno, yo soy un optimista cósmico, iba a decir, ¿no? O sea, ¿os acordáis del tema de la capa de ozono? Tú no habías nacido todavía cuando pasó esto. Pero yo sí. De alguna forma... Cuando apareció la capa de ozono... No, pero de alguna forma sí que ha habido determinados retos muy importantes y de alguna forma la humanidad ha sido capaz de enfrentarlos, pero, Fernando, y solucionarlos, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, en el tema de la capa de ozono, pues esto se solucionó cuando se habló con la DuPont, que de alguna forma producía una serie de gases, que los CFCs, etcétera, y entonces de alguna forma se modificaron todos esos procesos industriales y se empezaron a quitar los CFCs de todos los procesos, ¿no? Entonces yo creo que, por supuesto, ahora hay que cambiar muy radicalmente, pero vamos, los últimos informes están diciendo, es cierto que ya hemos subido 0,8 grados de los 2 que podemos subir, estamos ya muy en el límite. Muchas de las causas vamos a seguir sufriéndolas durante los próximos docenas de años, pero si cambiamos ahora radicalmente, muchas de las líneas que ha dicho ahora Cote, etcétera, realmente yo creo, o sea, están diciendo los científicos que todavía somos capaces de cambiar. Claro, yo no sé si estaréis de acuerdo, pero me da la sensación de que los tres estáis diciendo que si hay voluntad política es posible un cambio, por ejemplo, en términos de transición energética, en términos de utilizar otro tipo de energías, en términos de reducir el CO2, en fin, hay posibilidades, hace falta voluntad política, hay herramientas, tenemos ahora mismo herramientas en términos de política económica que se pueden implementar. Sí, pero yo, como decía Fernando, yo también creo que tenemos margen de maniobra y tendríamos que tener una presión social tan espectacular que el político, que no siempre el político es un corrupto y en connivencia con el gran poder financiero, ¿no?, y económico, sino que está atado de manos y pies, porque ¿quién tiene el control del mundo? Pues las grandes transnacionales. Otra cosa es que haya una grandísima presión ciudadana y el político que haga de contrapoder y que obliga al político a adoptar determinadas posturas. Entonces, ¿cómo se consiguen esas mayorías sociales? Pues, y todos por ejemplo, los de la mesa. ¿Cómo se consiguen? De comunicación. Sí. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Yo sigo encontrándome en conversaciones de ascensor, y porque además sabes que hablo con todo el mundo del tema del cambio climático, es ¡guau, qué chorrada! 1,5 grados, 2 grados. Es decir, pero si de verano a invierno, o yo me cojo el coche y me voy a mi pueblo y ahí hace un calor y no pasa nada. Es decir, fijaros qué importante es la pedagogía a través de los medios de comunicación. Es decir, tu cuerpo, ¿qué temperatura basal tiene? Es un ejemplo muy, muy pedagógico. 36,5, 37, ¿cómo estás con 39? Fastidiado, ¿no? Y con 4 grados más, game over. Entonces, esto no se conoce la gravedad que está resultando ya el cambio climático y cómo está afectando a las vidas de las personas, generando muchísimo sufrimiento en el sur global, como hemos estado viendo, de una manera además absolutamente lamentable, quien no ha generado este problema. Por lo tanto, para mí, la verdadera vía de solución parte de que la ciudadanía sea consciente de la gravedad y además sea consciente de que hay salida. Y hay salida también no solo desde la política, sino desde la economía, desde nuestra economía. Y limitar la intervención, vuelvo a decirlo, de las grandes corporaciones, las grandes multinacionales. Es decir, cuando estamos hablando tanto de economía, el término de economía verde,
Pues sinceramente, la verdad, a mí me parece un parche también y o sea, lo siento, pero lo que creo que tenemos que exigir es repensar mucho más el sistema en el que estamos, por el que estamos avanzando y por supuesto también lo que te comentaba otra vez de abrir el espacio a la sociedad en el sentido de que, mira, me ha apuntado hoy un dato del Observatorio Europeo de las Corporaciones que comentaba que Cañete, Cañete que todos conocemos, junto a Šefčovič, que están ahora, bueno, pues son comisarios en Europa, en su primer año el 80% de sus encuentros fueron con el sector privado, ¿vale? O sea, que ya solo un 20% fueron con otro tipo de actores. Pero es que de este 80%, 3/4 partes fue con empresas que están relacionadas con negocios de combustibles fósiles y energía sucia. Es decir, la Europa que ahora va a ir a París con los deberes bien hechos y tal, quizás no es la Europa que los verdaderos europeos querríamos tener, ¿no? Con lo cual yo creo que es importante que desde la base, desde los medios de comunicación, vayamos empujando un poco a ese cambio y el próximo vez que venga Cañete a tal, pues ponerle tirarle de las orejas o darle de yogures de estos de 3 días caducados, lo que quiera. Y es la política aquí a nivel nacional, es decir, no hay más que ver en el sector energético, es decir, la política de acoso y derribo de todas las alternativas energéticas, las alternativas limpias. ¿Qué política de acoso y derribo concreto? Pues desde el año 2010 empezaron a haber recortes retroactivos a la generación renovable, de la primera generación de renovables, que era, evidentemente, no había acumulado unas economías de escala ni había tenido una curva de aprendizaje y tuvo unas primas equivalentes, la forma de compensar a las personas que fomentaron las renovables. Bueno, pues las grandes eléctricas de este país se encargaron no solo de contaminar a través de los medios de comunicación a la opinión pública, diciendo que la factura de la luz no paraba de crecer por las famosas primas de fomento a las renovables. Esto es falaz, pero todo el mundo ha digerido este discurso, pero es que consiguieron cambiar la política energética. En el año 2012, lo primero que hizo el gobierno del Partido Popular fue una moratoria a todo nuevo proyecto de energías renovables y no se han vuelto a fomentar renovables en todo el Estado. Aquí no, pero en Alemania, por ejemplo, claro, sí, ¿no? Vamos en dirección contraria. Pero hablando de energías renovables, fijaos que el mantra que teníamos que escuchar es que las renovables eran carísimas, eran costosísimas. Bueno, hemos llegado a un punto de competitividad de determinadas tecnologías renovables que son mucho más baratas que los combustibles fósiles y que, por supuesto, que la energía nuclear. En este momento, a cualquier ciudadano o a cualquier empresa le es mucho más rentable ser productor de parte o de la totalidad de la energía eléctrica que utiliza. Bueno, no se necesita ningún tipo de ayuda. No hay más que regular una modalidad de autoconsumo que se está regulando. Hay 40 estados en Estados Unidos que están fomentando este mecanismo para desarrollar la autoproducción. Bueno, pues en este país lo que se ha hecho es todo lo contrario. Una normativa que se aprobó el 9 de octubre precisamente para desincentivar con trabas económicas y administrativas que seamos productores de energía eléctrica sin tener que pedir ningún tipo de subvención. El llamado impuesto al sol. El llamado impuesto al sol. Bueno, Fernando. Sí, primero, yo creo que antes estaba en desacuerdo con lo primero que habías dicho antes, totalmente. Pero la segunda parte se ha arreglado. La segunda parte se ha arreglado. Repaso, la primera parte era el tema de las responsabilidades diferenciadas, ¿no? Yo creo que, volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Yo creo que los ciudadanos no tienen tanta responsabilidad sobre este tema, sino que están, ¿sabes? De alguna forma es una pirámide de responsabilidades y encima estarían pues los políticos y los que toman decisiones, ¿no? Entonces, estos que toman decisiones son realmente los responsables de esto, ¿no? Por ejemplo, en los últimos presupuestos generales del Estado, el tema del cambio climático es que en total habrá como unos 15 millones de euros presupuestados, es decir, la miopía es absoluta en los que están tomando las decisiones, ¿no? Y segundo, sí que es necesario, por supuesto, una transición energética. Sabemos que en California, por ejemplo, existe un plan de 1 millón de tejados solares, en Australia también, entonces es absolutamente obligatorio, por ejemplo, poner todos los tejados de España solares. Es absurdo traer gas de Argelia, presurizarlo, despresurizarlo, con temas, por ejemplo, como el Castor,
y llevarlo hasta La Mancha para coger y calentar agua, ¿no? Cuando con un panel solar tendrías todo caliente directamente, ¿no? Entonces, estas economías sí que esto va a haber que transformarlo absolutamente y esto va a haber que cambiarlo durante los próximos años, ¿no? Pero no es tanto cuestión del ciudadano, que el ciudadano hace lo que puede, coge el coche, ¿sabes? No le encanta coger el coche por la mañana para meterse en un atasco, sino que va a trabajar si puede, ¿no? Sino que es más bien los políticos o los que están favoreciendo todo este tema, ¿no? Y de alguna forma también a las empresas, si se les marca una serie de, ¿sabes? Si a las empresas les dicen, venga, a producir paneles solares, pues se producen paneles solares y ya está. O sea, de alguna forma yo creo que el objetivo va a ser la política y va a ser lo que hay que transformar, ¿no? Vale, o sea, que por alusiones, es decir, para nada pongo al ciudadano en el nivel de responsabilidad de los políticos o de las grandes corporaciones, ni muchísimo menos. Lo que sí que marco es una posibilidad de actuación. Es decir, si a los ciudadanos nos dicen que esto está en manos de políticos y empresas y llevamos 30 años de inacción, es que lo único que nos queda es, pues, como ver un documental, ver cómo se está degradando el planeta y sufriendo las personas. Eso cambiarlos, ¿no? Claro, pero por eso, pero hay una vía de solución ciudadana donde nos podemos organizar y codecidir. O sea, para mí, me encanta todo el discurso de la economía social y solidaria y, por supuesto, del paradigma consumerista como herramienta de transformación. Es decir, todos los días, comprando, estamos haciendo política y podemos transformar. Entonces, hay muchas personas que colectivamente se han juntado para consumir de una manera no solo más justa, sino también más sostenible. Y esto lo podemos hacer, no desde la culpa, no desde la hiperresponsabilidad del ciudadano, Fernando, sino ante la inacción de unos gobiernos que no actúan. Pues vamos a organizarnos. Y además, en ese organizarnos, la ciudadanía tiene unos valores que no han demostrado tener nuestros políticos. Es decir, la ciudadanía solidaria. Por ejemplo, en las cooperativas eléctricas estamos autoorganizándonos de cómo podemos afrontar el tema de las personas que están dentro de la cooperativa y no tienen recursos, porque la energía es un bien básico. Es decir, que hay una serie de valores que tiene la economía social y colectiva que merece la pena, desde luego, transitar. Bueno, estáis hablando de voluntad política una vez tras otra. Yo creo que esto no queda bastante claro, el hecho de que para que esas cumbres intergubernamentales funcionen, los gobiernos tienen que cambiar primero, ¿no? Los gobiernos locales y nacionales. Vamos a ver a Mujica, presidente de Uruguay, para ver lo que nos decía al respecto y cómo se han atajado y cómo no se quieren atajar otro tipo de cuestiones. No nos entretengamos solo, remendando consecuencias. Pensemos en las causas de fondo, en la civilización del despilfarro, en la civilización del usitir, que lo que está tirando es tiempo de vida humana malgastado, derrochando cuestiones inútiles. Piensen que la vida humana es un milagro, que estamos vivos por milagro y nada vale más que la vida. Y que nuestro deber biológico es, por encima de todas las cosas, respetar a la vida, impulsarla, cuidarla, procrearla y entender que la especie es nuestro nosotros. Hipnotizante, Mujica. Héctor, te he dejado con la palabra que estabas... Sí, ahora me he quedado así pensando en las palabras, ¿no? Porque es que efectivamente, ¿no? La civilización del despilfarro, ¿no? ¿Qué nos ha traído? En fin, injusticia social y ambiental, con lo cual es otra invitación a cambiar el paradigma de raíz. No sé, hay un término que escuché lo aprendí en la película sobre el libro de Naomi Klein, Esto lo cambia todo, ¿no? Que comentaba el ambientalismo de los pobres, ¿no? Es decir, que es importante empezar a visibilizar que realmente también de abajo arriba, desde precisamente culturas que tienen mucho más interiorizado que nosotros, tal y como habla don Pepe Mujica, ¿no? Del milagro de la vida y de cuidar el planeta y etc., ¿no? Entonces yo creo que desde abajo se está empezando a cocer algo interesante. El tema es cuándo nosotros en esta sociedad en la que estamos ahora va a trascender, nos van como a el nuevo despertar, no sé cómo llamarle, ¿no? Pero un jarro de agua fría, algo que realmente ponga un poco la línea de
de que la gente pues se interese pues por muchos de los círculos que estaba hablando Cote hace un momento, aparte de evidentemente involucrarse en la toma de decisiones. Yo creo que es importante también el recuperar un poco la soberanía nuestra, ¿no? Es decir, ¿por qué X personas o X consejo de administración de X países tienen que decidir lo que yo en mi comunidad o donde vivo, en mi pueblo, tiene que... O sea, ¿no seré yo más consciente de las necesidades que tengo que otra persona o otro grupo de personas? Con lo cual creo que es importante trabajar en ese sentido, ¿no? Empezar quizás de lo micro y aquello de cada pequeña persona haga un pequeño gesto en un pequeño lugar del mundo, pues suma, ¿no? Yo como Fernando creo que también tiendo a ser bastante optimista y creo que realmente hay soluciones, pero que es muy importante visibilizar las alternativas que ya están en marcha, exigir a nuestros políticos que reduzcan o que dejen de hacerle la cama a todas estas empresas transnacionales y, por supuesto, lo que ya lo he dicho, lo digo por tercera vez, combustibles fósiles, sucios, caca, debajo del suelo, los dejamos ahí, nos olvidamos de ellos, tenemos alternativas tecnológicas baratas, limpias y que pueden durar siempre más, con lo cual creo que la apuesta está, el órdago está echado. Y más democráticas, ¿no? Porque según estáis comentando, parecen unas fuentes de las energías renovables mucho más democráticas, más controlables, más más democráticas al fin y al cabo, como resumen, que los combustibles fósiles o la generación de electricidad por un oligopolio eléctrico. En fin, parece que esa transición energética de la que estáis hablando es como más democracia energética también. Sí, la distribución, la energía producida de una forma distribuida implica, pues eso, relacionarse o organizarse de otra forma, pues con los productores de energía, ¿no? Entonces, de alguna forma ya no van a ser grandísimas empresas, que es lo que está pasando hasta ahora, que son las que, bueno, en España en concreto, pues 3 o 4, que son las que están marcando los precios y de alguna forma pues estamos pagando la energía más cara de Europa cuando tenemos aquí unos recursos solares y eólicos impresionantes, ¿no? Entonces sí que esto sí que va a implicar esta mayor democracia, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora mismo los gobiernos que hay ahora, los que están gobernando, sí que tienen que empezar a tomarse muy en serio temas como el paralizar ya las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, no hacer políticas contradictorias. Por ejemplo, política de transportes contradictoria con el tema del cambio climático, política de costas contradictoria, al fin y al cabo es que son despilfarros. Si tú haces unas grandes autopistas como las que hay alrededor de Madrid y encima no las utilizas, es que estás tirando el dinero, ¿no? Es algo absurdo, pero además estás potenciando el transporte privado, ¿no? Si no quieres que haya eso y que no haya contaminación en Madrid, pues no tienes que dar medios de transporte públicos alternativos, ¿no? Por ejemplo, supuesto, no hay que emitir más CO2, hay que tomarse muy en serio cuáles son los sectores ahora mismo que están emitiendo y tomarse muy en serio para que reduzcan sus emisiones. El ciudadano sí que es cierto que va a ser no solo consumidor, sino también votante, lo vamos a ver en las próximas elecciones y los partidos que apuesten por una u otras alternativas, ¿no? Pero también es cierto que hay que empezar a adaptarse. O sea, el cambio climático ya existe y tenemos que empezar a tomar una serie de medidas de protección de infraestructuras críticas, de empezar a preocuparnos por el agua, por los cultivos, como decía antes Cote, etcétera, etcétera, porque de alguna forma estamos ya en otro escenario, ¿no? Entonces, de alguna forma es que ya es muy, muy urgente todo lo que tenemos que hacer ahora mismo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues yo creo estamos llegando un poquito al final. Es un tema apasionante, por eso se nos hace tan cortito, porque hay muchas cosas de las que hablar, muchas medidas que enumerar y muchos sectores contaminantes que eliminar o reducir, por lo menos, su producción. En cualquier caso, sí me gustaría daros un pequeño minuto para terminar. Como titular empezamos de manera contraria con Héctor en primer lugar, si queréis, para establecer una pequeña conclusión al apasionante tema y que nos habéis permitido, ¿no?, debatir hoy. Héctor, empezamos contigo. Yo, sinceramente, yo creía que con mi última intervención ya había hecho las tres ideas claras que tenía. No las voy a repetir, con lo cual simplemente hacer desde aquí un llamamiento al empoderamiento de la gente, que somos mucho más grandes de lo que nos pensamos, que es importante ir a votar, pero también es importante hacer pequeños gestos, ¿no? Cambiarse de comercializadora energética, ver dónde pones tus ahorros, en qué banco los pones, porque al fin y al cabo todo esto es un entramado financiero y son todas estas empresas las que luego son los que tienen los intereses económicos en las empresas de combustibles fósiles o las que están detrás del fracking, del gas de esquisto, de las arenas bituminosas, etc. Es decir, combustibles fósiles, herencia del siglo XX. Estamos en un siglo completamente nuevo. La manera que tenemos de desarrollar nuestra sociedad puede ser mágica, puede ser preciosa,
pero para eso vamos a necesitar que también cada uno desde dentro, bueno, pues no nos preocupemos solo del clima ahora que viene esto de París, sino que también a lo largo del año hagamos pequeñas decisiones que al fin y al cabo pues ayuden a aliviar un poco este planeta que lo tenemos calentito. Muchas gracias. Coté. Bueno, pues yo en la misma línea, es decir, yo estoy convencida que nada va a cambiar si no hay una ciudadanía activa que empuja el cambio. Y cualquiera que nos esté escuchando pensará, ¡buah! Con la magnitud del problema, estos son decisiones mayores y son siempre los gobernantes los que van a adoptar las decisiones. Y parece que esto es y que además estos están sometidos al dictado de la cuenta de intereses de las grandes corporaciones. Esta es la realidad. Pero tenemos margen de acción. Yo me gusta pensar de vez en cuando veo que este trabajo es tan asimétrico y tan difícil de abordar, pues pienso en la esclavitud, o pienso, es decir, en Sudáfrica o en Estados Unidos, o cómo Gandhi consiguió dar la vuelta a las cosas. El siglo XX ha sido el siglo de lo grande, de lo rápido. Es decir, yo creo que el siglo XXI es del trabajo local, del trabajo pequeño, del trabajo lento y conectado. De ahí que a mí me parece muy importante la energía que más transforma es la energía de las personas y tenemos que ponernos las pilas. Pero es que no es una imposición, no es algo horrible. Hacerse cargo es hermoso. Es pasar de ser o un mero administrado o un mero consumidor a ser un codecisor, un ciudadano empoderado que puede cambiar las cosas. Y yo animo a todas las personas que nos ven a que investiguen alternativas de consumo de alimentos, alternativas energéticas y a que trabajen junto con organizaciones ecologistas, se integren en trabajar colectivamente, por ejemplo, en los nodos de la plataforma, porque las cosas las podemos cambiar desde abajo. Muchas gracias, Coté. Fernando. Yo quería, parafraseando a Naomi Klein, quería decir que esto lo cambia todo, ¿no? De alguna forma esto del cambio climático lo va a cambiar todo, ¿no? Y como alternativa sí que quería sugerir, pues eso, el tema que decían, más silicio y menos carbón, ¿no? O sea, de alguna forma como más nuevas tecnologías, más inteligencia, más formas de solucionar las cuestiones de una forma también mucho más ecológica y menos carbón, menos contaminación, menos polución, ¿no? Yo creo que el siglo XXI va a ir por aquí, vamos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharos a todos. Hemos aprendido un montón con todas vuestras intervenciones, así que nada, esperamos volver a teneros pronto por aquí para poder volver a hablar del cambio climático y de cómo estamos avanzando en ese sentido. Gracias. Muchas gracias. Y nada, nosotros, como siempre, os queríamos hacer unas pequeñas recomendaciones antes de terminar. La primera es que difundáis el programa, por supuesto, porque es necesario, como estábamos diciendo, hacer pedagogía, que este tipo de argumentos se escuchen en los medios de comunicación que normalmente nos escuchan. Es necesario empezar a abrir esa brecha de comunicación para poder hacer llegar el mensaje, movilizar conciencias y, como decían nuestros invitados, tomar las decisiones sobre el cambio climático nosotros también. En cualquier caso, no queríamos terminar hoy sin comentaros una cosa muy especial para nosotros, y es que, ya sabéis, este programa se realiza gracias a la labor de Público TV, gracias a los compañeros de Econo Nuestra y gracias a la edición que hace Temex. Y Temex, la televisión social, la cooperativa de los ex trabajadores de Telemadrid, hace bien poquito ha ganado un premio al mejor documental Urban TV con La aventura de vivir juntos, y además presentaron un cortometraje que fue finalista, fue nominado también, y que era Justo vivir por un sueño. Bien, desde aquí queríamos invitaros tanto a ver este tipo de documentales como a entrar a la página de Temex y difundirlos, porque es muy importante. La televisión social estaban compitiendo con televisiones con mucho mayor presupuesto y bueno, pues en esta ocasión la humildad, la lucha, la militancia y el activismo ha tenido su recompensa también artísticamente. Esto es muy importante y desde aquí queremos felicitar a nuestros compañeros. Y en segundo lugar, también queríamos convocaros a la marcha, nos lo decía antes Héctor, lo puedo decir, lo vamos a decir, la marcha del clima el domingo 29 en Madrid, pero no solo, en todas las ciudades de España, en todas las ciudades del mundo. Ahí tenéis el cartel, concretamente en Madrid será a las 12 desde Cibeles a Sol, pero por favor entrar a las páginas web tanto de Amigos de la Tierra como de la plataforma para poder ver dónde están las diferentes convocatorias en las diferentes ciudades. ¿Perdón?
Acción por el clima. Acción por el clima, perdón, Acción por el clima. Y nada más, desde aquí queríamos pues convocaros también a que estéis atentos. La manifestación es el día 29, el día 30 empieza la cumbre sobre el clima en París. Estad atentos a cuáles son los desarrollos y a cuáles son las decisiones que surgen de ahí, porque de lo que hemos aprendido hoy es que de esas decisiones dependen las condiciones de vida de la humanidad. Así que nada más, nosotros nos despedimos, muchísimas gracias y continuamos. Nuestro próximo programa, dentro de 2 semanas como siempre, será acerca de la economía de los cuidados. De una semana, perdón, me están diciendo de una semana, es verdad. Dentro de una semana será de la economía de los cuidados. Muy bien, muchísimas gracias, hasta la próxima.